Universidad abierta y a distancia. Licenciatura, Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Tema: la creatividad y el ser humano. Creación de Esperanza Dolores Núñez López. Antecedentes de la creatividad. La creatividad ha existido desde siempre. Es una habilidad del ser humano. Está vinculada a su propia naturaleza. Por mucho tiempo, la creatividad fue un tema no abordado. Es hasta años recientes donde surge su estudio y se desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a este tema. En la historia de la humanidad, la creatividad de nuestros antepasados se manifiesta en la riqueza cultural de nuestro país. Iniciaremos esclareciendo y revisando algunas ideas en torno a la creatividad, la cual es una palabra que se encuentra categorizada como un neologismo inglés, sin estar incluido dentro del diccionario francés usual, y de igual manera tampoco aparecían en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 1970, tal como el concepto que ahora se maneja como creatividad fue hasta versiones más actuales donde se dio su inclusión, tanto en este como en otros diccionarios. Así, en la edición de 1992, página 593, que este diccionario la define como facultad de crear, capacidad de creación. Hoy su uso se ha generalizado y su empleo es universal. La creatividad se puede entender como proceso, capacidad, producto. Tiene carácter tanto emocional como racional, siendo ambos igual de relevantes, ya que se complementan y enriquecen. Características que definen a las personas creativas. Existen múltiples prejuicios acerca de las personas creativas, relacionándolas con sujetos introvertidos con un alto coeficiente intelectual, que manifiestan cierto grado de locura. Pero si realmente nos fijamos en personas que se consideran hoy en día como personas de gran creatividad, veremos que son muy diferentes. Pensemos, por ejemplo, en Mozart, Gabriel García Márquez o Cervantes. Las características que suelen manifestar quienes son creativas son curiosidad, originalidad, flexibilidad, gran capacidad de relación, alta perspicacia, intuición, imaginación, capacidad crítica, libertad, entusiasmo, profundidad, constancia, confianza en sí mismo y sentimiento de protección para enfrentarse a lo establecido. Procesos de la creatividad. Preparación. Consiste en percibir y analizar la situación, así como de todas las circunstancias y dimensiones que influyen en ella. Incubación. Se trata simplemente de la interiorización del problema. Es un proceso interno e inconsciente que se produce en el hemisferio derecho de la mente y supone el establecimiento de nuevas relaciones. Iluminación. La solución surge de improviso. Es cuando todo ha cobrado sentido, está relacionado y claro. Verificación. En esta fase se analiza, verifica y valida la solución adoptada. Tiene como consecuencia su abandono o su adaptación para ser perfeccionadas o su puesta en práctica. Fases del proceso creativo. Arthur Koestler, atendiendo a los estados de conciencia, establece 3 fases como el proceso creativo. Fase lógica. Comprende la definición del problema, la recogida de datos y una primera aproximación a las posibles soluciones. Fase intuitiva. Consiste en la redefinición del problema y la maduración mental de las opciones de resolución. Fase crítica. Se trata del análisis y verificación de la validez de la innovación. Elementos que limitan la creatividad. Bloqueos perceptivos. Son obstáculos que restringen la capacidad para percibir el problema en sí mismo o la información necesaria para abordarlo. Bloqueos emocionales. Limitan nuestra libertad para investigar y manipular ideas, afectando a la comunicación. Bloqueos culturales. Se configuran a partir de la exposición o ciertos patrones culturales.
La cultura de las naciones industrializadas expulsa el sentido del juego, la fantasía y la reflexión sobre uno mismo, sustituyéndolos por el valor de la eficiencia y la eficacia. Tabúes y mitos son los bloqueos predominantes del comportamiento creativo. Bloques intelectuales son producto de conservadurismo y la falta de disposición para utilizar enfoques nuevos. Desarrollo de la creatividad. Los elementos indispensables para que se dé la creatividad en un contexto determinado es que exista libertad y apertura, flexibilidad intelectual que permita buscar caminos diferentes a los establecidos sin que sus miembros puedan verse amenazados por ello. Así las personas se sentirán valoradas y percibirán que sus logros se aprecian, lo que provocará que le dará confianza y seriedad para expresar y mostrar sus experiencias, ideas o innovaciones. Asimismo, se deben generar estímulos que fomenten la sensibilidad sensitiva, intelectual y social. Creatividad en la pequeña y mediana empresa. La creatividad parte fundamental en la formación de los emprendedores. La creatividad se entiende como la capacidad y habilidad para generar modificaciones o innovaciones desde un sistema sensitivo como la invención del abre fácil, los Post-it, hasta industrias transnacionales como Disney, que desde 1923 a la fecha mantiene la creatividad donde los sueños no tienen límites. Otra importante empresa generadora de una gran creatividad es la industria cinematográfica, donde en cada película se desarrolla y se aprecia la creatividad de sus autores. Conclusiones. Así podemos concluir que la creatividad es sin duda el factor primordial del cambio, innovación y creación de nuevos elementos que a simple vista hacen la vida al hombre más fácil y agradable. Todo ser creativo es un emprendedor en potencia que tarde o temprano consolidará su coeficiente en una nueva empresa, es decir, las diversas industrias requieren de gente creativa que esté construyendo innovaciones, las líneas, las formas y todos los elementos del producto que se vuelve más competitivo en el mercado. Por mi parte es todo. Gracias.